reunión de la Asociación de Ortopedia y Traumatología de la Zona Norte. Para nosotros siempre es un placer poderles brindar temas de interés. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Sergio Noza, por todos conocido, actual presidente del capítulo de la Sociedad Colombiana de Alargamientos Óseos. El tema a tratar el día de hoy es específicamente acerca de cómo hacer un planeamiento de una corrección de una deformidad, qué hacer, cómo hacer y hasta cuándo corregir. Él nos orientará, como siempre lo ha sabido hacer, de la forma más práctica para que tratemos de disminuir el número de errores que tenemos en este punto. También nos acompaña el doctor Edgardo Polo, que también es miembro del capítulo, el doctor Ariel González, los cuales nos van a acompañar al momento del panel de preguntas y las posibles discusiones. Para mí, nuevamente, es un placer, Sergio, tenerte acá con nosotros y te doy la bienvenida. Podemos compartir tu presentación en cuanto así lo desees. Muy bien, buenas noches para todos y mil gracias por la invitación, Carlos. Es un placer realmente compartir este espacio con amigos y me alegra mucho pues verlos a todos aquí esta noche para hablar de este tema tan interesante. Como lo dijo Carlos, vamos a tratar de hacer una presentación muy dinámica, muy práctica, y vamos a intentar pues mostrar, digamos, de alguna forma como el resumen ejecutivo para poder hacer las cosas de una manera muy rápida. Entonces esta charla se llama Alineamiento óseo, dónde empiezo, cómo lo hago y cómo termino, porque durante mucho tiempo de alguna manera ha sido un poco como tabú esto del alineamiento, como que es una cosa muy difícil, como que si uno no está todo el tiempo haciéndolo, pues como que no lo puede hacer bien. Y yo realmente creo que hay algunas normas simples que si nosotros seguimos, pues en la mayoría de casos vamos a estar bien. Muy bien, entonces vamos a empezar teniendo en cuenta eso pues como una de nuestras premisas. Estos son la declaración de mis conflictos de interés. Ninguno de ellos tiene nada que ver con esta charla. Los objetivos entonces de esta presentación son reconocer en primer lugar la utilidad del test de malalineamiento, o lo que muchos de nosotros hemos conocido como el MAT, ¿sí? Y entender pues que hay unas reglas para hacer correcciones angulares y que en la medida en que respetemos esas reglas es más probable que lleguemos a un final feliz. Tenemos entonces como secuencia, lo primero que vamos a ver es cómo estructurar una corrección y segundo, pues cuáles son los pasos para llegar a un final feliz. Esto es una cosa que ha venido en boga probablemente en los últimos 5 u 8 años gracias al nuevo grupo de Baltimore y vamos a hablar específicamente de eso. Entonces, ¿para qué sirve esta presentación de alguna forma? Sirve para planear. ¿Para planear qué cosas? Para planear fisiodesis, o sea, correcciones angulares a través de la fisis, correcciones angulares a través de, no de la fisis, sino a través de metáfisis o diáfisis. Sirve para planear fijación externa. Sirve para planear otros sistemas como placas que nos permitan realizar traslación, pero no sirve para planear clavos endomedulares. Para planear clavos endomedulares necesitamos una charla diferente o un tema diferente, que es el planeamiento retrógrado. Hoy vamos a hablar del planeamiento anterógrado. Ese señor que ustedes ven ahí es para mí uno de los grandes senseis, así como lo son muchos de los que están en este momento escuchando esta charla. Y tiene un libro muy interesante que es muy práctico de leer, donde en muchas frases dice el sensei en esta ocasión haría tal cosa. Y en las primeras frases del libro dice que el sensei dice que el cirujano cuidadoso siempre va a hacer una cosa que se llama el MAP de ABC. Entonces, ¿qué es el MAP de ABC? Significa, la M significa que debemos medir, la A significa que tenemos que analizar, la P significa que tenemos que escoger un hueso, luego tenemos que buscar el ápex de la deformidad, luego tenemos que decidir dónde vamos a cortar el hueso y finalmente tenemos que corregir y verificar.
Ese señor que ustedes ven ahí es el doctor John Herzenberg, que es en este momento pues el director de los cursos del BLD, del Baltimore Limb Deformity Course, y es una persona realmente muy influyente, es además de eso el editor del libro de Paley que todos nosotros en algún momento hemos revisado, y después del libro gigante de Paley, él saca un libro que se llama El arte del mal alineamiento. Es un libro que lo van renovando año tras año, empezó siendo realmente un panfleto, una cosa muy corta, y en este momento ya es un libro razonablemente robusto de unas 300 páginas. Entonces, para los cirujanos que de alguna manera quieren interesarse un poco más en este tema y que Paley les parece un libro muy denso, a mí en lo personal me parece un libro muy denso, pues tenemos ahora esta versión un poco más novedosa y con un nuevo aire y un poco más entretenida y más fácil de entender desde mi punto de vista, que es el libro de John Herzenberg y de Sean Standard. Entonces, este orden de la corrección, ¿qué es lo que nos quiere decir de alguna manera? Lo primero que nos quiere decir, ¿sí?, es que tenemos que medir. ¿Medir qué significa? Medir significa hacer el test de mal alineamiento, que lo vamos a revisar rápidamente. Después de eso tenemos que analizar o tenemos que pensar. Y pues eso sí, cada cual lo tiene que hacer bajo sus criterios. Y después, basados en ese análisis, tenemos que escoger un hueso. Después tenemos que buscar el ápex de la deformidad para saber en dónde pues, está el problema real. Y finalmente, escoger dónde va a cortar y qué elementos vamos a usar. Porque yo puedo decidir cortar a un paciente y colocarle un fijador externo. Puedo decidir cortar a un paciente y colocarle una placa. Puedo decidir cortar a un paciente y también colocarle un clavo. Y finalmente tenemos que corregir y verificar. Y eso es lo que vamos a tratar de ver rápidamente el día de hoy. Vamos a empezar con algunas definiciones. La primera de ellas es que tenemos dos ejes. Recuerden que está el eje mecánico y el eje anatómico. El eje mecánico lo que busca es unir los centros de las articulaciones, mientras que el eje anatómico lo que busca es seguir las diáfisis de las articulaciones. En la tibia, en el miembro inferior, pues realmente no hay mayor diferencia entre el eje mecánico y el eje anatómico, pero sí hay una gran diferencia en el fémur para el eje mecánico y el anatómico, porque tienen una diferencia angular de aproximadamente 7 grados que nos puede jugar malas pasadas si no la tenemos en cuenta. Entonces tenemos que tener clarísimos la diferencia entre estos dos ejes, entre el eje anatómico y el mecánico. No tenemos que tener clarísimo cuáles son los ángulos, porque para eso pues digamos que la memoria es etérea y hoy en día tenemos varias formas de recordarlo. Podemos tomarle una foto en el celular y tenerla, o podemos también tener alguna de las múltiples aplicaciones que tienen estos ejes, pues que la podemos guardar en cualquiera de nuestros celulares, que hoy en día pues la mayoría son celulares que nos permiten bajar aplicaciones. ¿Qué es entonces mal alineamiento? Mal alineamiento es la alteración en el eje de carga de un paciente. El eje de carga, recordemos que es una línea que une el centro de giro de la cadera con el centro del tobillo. En este caso, esta paciente que ustedes ven ahí, que tuvo múltiples fracturas en su hemicuerpo del lado derecho, pues entonces tiene este eje alterado que está pasando sobre la parte más lateral del cóndilo femoral, y pues vemos que la paciente tiene un par de osteosíntesis ahí con un clavo y una placa que podrían de alguna manera ser mejor. Entonces vamos a ver dónde están los problemas de esta paciente para poder solucionarlos. A diferencia del mal alineamiento, tenemos la malorientación. Miren este otro paciente, es un paciente que tuvo una fractura de fémur con una deformidad que es la que ustedes ven ahí en la diáfisis, que uno diría fácilmente, este es un fémur varo, ¿sí? Sin embargo, cuando hacemos nuestro test de mal alineamiento y empezamos con el paso 0, que es hacer el eje de carga, centro de cadera, centro del tobillo, fíjense que el eje en esta paciente realmente no está pasando muy alterado. Está pasando ligeramente interno al centro de la rodilla, que es de alguna manera lo normal, ¿sí? Y entonces uno dice, si yo veo a esta paciente francamente vara, ¿por qué no está tan alterado su eje de carga? La respuesta está en que esta paciente tiene un ápex de deformidad oculto o tiene una alteración adicional que no es tan fácil de ver, que está en la metáfisis distal del fémur, donde tenemos valgo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta paciente tiene un valgo metafisiario distal más un varo diafisario, lo cual nos hace una compensación haciendo que el eje de ella no esté tan mal. Sin embargo, estos problemas de mal orientación, aunque no hay muchos artículos que los describan ni muchos trabajos pues, que traten de publicar qué pasa con estos pacientes, lo que entendemos es que las fuerzas que pasan alrededor de sus articulaciones no están pasando de una manera adecuada y tienen en general artrosis a mediano plazo. ¿Qué otras causas tenemos de mal alineamiento? Pues yo puedo tener diferentes tipos de deformidades. Puedo tener problemas en el fémur, puedo tener problemas en la tibia, puedo tener una laxitud en la rodilla.
Entonces puede que tenga un paciente, por ejemplo, que tenga un Ehlers-Danlos con una hiperlaxitud terrible, ¿sí? Y que ese paciente no esté torcido ni en el fémur ni en la tibia, pero que esté súper valgo o que esté súper varo. ¿Y por qué? Porque puede tener una laxitud en la rodilla lo suficientemente importante como para producirle unos bostezos que a su vez le causen mal alineamiento al paciente. ¿Qué otras cosas podemos tener? Podemos tener deficiencias condilares. Estas deficiencias pueden ser tibiales o femorales. En este caso, por ejemplo, tenemos un cóndilo interno que está ascendido por una no unión entre los cóndilos, más un varo metafisario distal por una mal unión en el fémur distal. Entonces, este paciente tendría de entrada dos problemas grandes. Tendría una inestabilidad del cóndilo, ¿sí? Que hace que tenga una deficiencia condilar, más una mal unión a nivel metafisario distal. Vamos entonces, ahora sí de entrada con los test o con el test de mal alineamiento. El test de mal alineamiento en inglés es Malalignment Test, por eso muchas personas lo conocemos como el MAT. Y el MAT tiene muchos pasos, pero con que ustedes se aprendan hoy el paso 0, el paso 1 y el paso 2, me doy más que por bien servido. Entonces, el paso 0 es medir el eje mecánico, que todos nosotros lo sabemos hacer, lo hacemos todo el tiempo en nuestras consultas. Es una línea que pasa desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo, que debe pasar o por el centro de la rodilla o ligeramente interno al centro de la rodilla. ¿Qué es lo normal para este paso 0? ¿Sí? Entonces, como todo son siglas en estos trabajos de mal alineamiento, entonces esto se llama el MAD, con D al final, que significa Mechanical Axis Desviation. Pues es simplemente lo que nosotros conocemos, ¿sí? Como hacerle al paciente su eje de carga. Lo normal es que esté interno, les decía, que tan interno es un poco variable según los trabajos, pero lo que usualmente aceptamos es que puede ser interno desde 1 milímetro hasta más o menos 15 milímetros. Hay diferentes trabajos al respecto. Ahí está el trabajo de Babe, está el trabajo de Bailey. Pues digamos que a mí me gusta más el trabajo de Bailey porque tiene más pacientes. Sin embargo, cada vez más el grupo de Baltimore dice, mire, trate de no apuntarle realmente a la parte interna de la rodilla porque si le queda un poquito varo al paciente, se le fue ya muy varo. Trate de apuntarle al centro de la rodilla. ¿Por qué al centro de la rodilla? Porque si le queda un poquito varo o un poquito valgo, pues tiene más juego, ¿sí? En esas zonas de la rodilla para que el paciente tenga un desenlace adecuado a largo plazo. ¿Qué pasa con estos estudios del MAD? Pues que no hay estudios buenos prospectivos sobre artrosis asociada. Mejor dicho, nadie ha cogido un niño varo o valgo o una cohorte de niños varos o valgos y los ha seguido 50 años a ver si se les dañan o no las rodillas, ¿sí? Si uno ve un niño que está muy varo, pues lo corrige. Si uno ve un niño que está muy valgo, lo corrige. Y no sabemos entonces, en ese orden de ideas, realmente qué tan varo o qué tan valgo tiene que ser un paciente para que yo piense en corregirlo. ¿Por qué en general muchas personas sugerimos que el eje debe quedar un poco interno? Porque así la escuela de Baltimore diga que debe quedar en la mitad. Cuando nosotros hacemos apoyo monopodal, es decir, cuando apoyamos en un solo pie, este eje se lateraliza un poco. ¿Por qué? Porque nuestro tronco se desvía hacia el lado en el que estamos apoyando y entonces eso hace que el eje mecánico se mueva ligeramente hacia lateral. Entonces, si mi eje mecánico en apoyo bipodal, o sea, en bipedestación, como yo tomo la ortorradiografía, está un poco por dentro de la rodilla, cuando yo camino en apoyo monopodal se va un poquito para el lado y cuando se va un poquito para el lado entonces cargan los dos compartimentos. Y si yo cargo el compartimento interno y el compartimento lateral, probablemente me va a ir bien en la vida. Si únicamente cargo el compartimento interno, probablemente mi paciente va a hacer artrosis así mismo como si yo cargara únicamente mi compartimento lateral. Después del paso 0, sigue el paso 1. El paso 1 es medir el ángulo mecánico femoral distal lateral. Eso tiene una sigla, que es el MLDFA. Pero ustedes lo que se tienen que aprender es que es el ángulo mecánico distal femoral. ¿Listo? ¿Por qué este es tan importante? Porque este nos va a decir, grosso modo, ¿sí? Si lo que está torcido es el fémur o la tibia. En conjunto con el paso 2, que ya lo vamos a ver. Entonces, lo normal para este ángulo es entre 85 y 90. Si yo estoy por debajo de 85, pues entonces probablemente va a tener un paciente muy valgo, y si está por encima de 90, probablemente va a tener un paciente muy varo. Lo normal realmente es 88. Y si yo tengo un paciente que esté un poco varo o un poco valgo, y creo que lo que está enfermo es el fémur, pues si me dan 85 no lo voy a considerar normal, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que también dentro del grupo de lo que se considera normal en los estudios de población, ¿sí? Entre 85 y 90 es lo que se logra considerar normal.
¿Cuál es el paso 2? Medir el ángulo tibial proximal medial, ¿sí? Entonces, o interno. Entonces, este ángulo también debe estar entre 85 y 90, perdón. Lo normal es 87. Bueno, y se considera lo mismo que les expliqué ahorita de normalidad. Si yo tengo un paciente que está un poco varo o un poco valgo y creo que mi fémur es normal y mi tibia me da 85 o 90, pues digamos que puedo considerar ahí que ese mal alineamiento menor que tendría ese paciente, pues es culpa efectivamente de la tibia. Recuerden que lo normal real son 87 grados. Entonces, ¿para qué sirven el test de malalineamiento y malorientación? Sirven para poder estudiar pacientes como esta. ¿A ustedes les parece que esta paciente está torcida? Pues sí, ¿no? Se ve que está bastante valga de su extremidad izquierda y además de eso la pelvis se ve completamente desnivelada. ¿Será que vale la pena corregir a esta paciente? Probablemente sí, si no la corregimos, su cadera del lado derecho va a empezar a sufrir. Fíjense que ahí se ve completamente descubierta, probablemente va a empezar a hacer una escoliosis compensatoria y en ese orden de ideas, pues vale la pena, por supuesto, pensar en corregir a esta paciente. Entonces, ¿cómo hago yo para saber en esta niña, ¿sí? Que tiene 11 años, cómo hago para saber en qué huesos están los problemas? ¿Será que únicamente tengo que corregir el fémur? ¿Será que tengo que corregir el fémur y la tibia? ¿Será que tengo que corregir la tibia? Digamos que a un ojo razonablemente entrenado, pues uno lo que ve más valgo acá es sin duda el fémur, pero es más difícil saber si esta paciente puede tener o no alteraciones también en la tibia. Por eso es que debo hacer el test de malalineamiento y el test de malorientación, para saber en dónde voy a corregir al paciente. Volvemos entonces al orden de la corrección. M, recuerdan el map de ABC, entonces MIDA es hacer el test de malalineamiento, de alguna manera ya lo hicimos. Después de eso tenemos que analizar y tenemos que escoger un hueso. Eso tiene que ver con luego del map, entonces es la M, mida, A, analice y P, pick a bone, escoja un hueso. Entonces, tenemos que escoger un hueso y después de eso, pues hacer el resto. Buscar el apex de la deformidad, escoja dónde va a cortar, qué elementos va a usar y finalmente corrija y verifique. Un poco de definiciones rápidas. El CORA o el apex de la deformidad, como en este momento se le llama de manera más universal de alguna forma, es el sitio donde está el problema o el sitio donde está el centro de la rotación de la angulación. En términos prácticos es el sitio donde el hueso está torcido. Pero yo tengo que saber cómo encontrar ese apex de la deformidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente cómo encontrarlo ahorita. Ese sitio donde se entrecruzaron aquí mis dos ejes mecánicos normales de este paciente, ¿sí? Ese va a ser mi apex de deformidad. Es el vértice de la angulación. Y después de eso, pues yo tengo que tener otras definiciones claras. Tengo que saber qué tan grande es mi magnitud. No es lo mismo corregir una deformidad de 5 grados a una deformidad de 20 o 25 grados. Y a eso se le denomina el MAG, la magnitud de la deformidad. Entonces, si por decir algo, el doctor Polo me llama mañana y me dice, mire Sergio, tengo un paciente que tiene un ángulo lateral distal femoral que está alterado, yo le encuentro el apex de la deformidad a 7 centímetros de la articulación y la MAC que me da es de 10 grados. ¿Usted cree que ese paciente se puede hacer con un presize y se puede hacer con una osteotomía o mejor le pongo un fijador? Yo le digo, mire, creo que se le puede hacer un presize perfectamente porque la magnitud de la deformidad es menor, porque la deformidad está cerca de la superficie articular, porque confío plenamente en sus medidas de las deformidades, ¿sí? Y estoy seguro además de que usted puede sacar ese caso adelante, entonces hágale y me avisa si necesita cualquier cosa para que le ayude en el planeamiento. Entonces, la magnitud, el sitio donde está el apex es súper importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a escoger planes diferentes. Me ayuda a escoger si este paciente mejor lo corrijo con un clavo de pronto, o mejor con una placa, o mejor con un fijador, o si me voy con un planeamiento reverso para intentar hacerle alguna cosa súper sofisticada como la que acabamos de discutir. También tenemos la bisectriz. La bisectriz es conocida en los libros como el TBL o el Transverse Bisector Line. La bisectriz, entonces, es simplemente partir el ángulo complementario en dos ángulos iguales y trazar una línea. ¿Eso qué quiere decir? Asumamos entonces aquí que en esta parte la magnitud me dio 20 grados. Si yo tengo 20 grados acá, mi ángulo complementario me va a dar 160. ¿Por qué? Porque acuérdense que en un ángulo llano tenemos 180, o en una línea tenemos 180, entonces 180 menos los 20 me daría 160 acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo divido 160 en 2 me dan 80. Entonces, si yo divido este ángulo complementario
160 dividido 2, pues entonces me quedan dos ángulos de 80. Y esa línea que ustedes ven ahí, que es mi línea bisectriz, es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque en esa línea, ¿sí?, de color ahí mostaza o naranja, ¿sí?, ustedes van a tener que poner su bisectriz y van a intentar colocar un fijador, ¿sí? En caso de que no coloquemos la bisectriz en ese lugar, ¿sí?, entonces, perdón, la bisagra en ese lugar, entonces ya no nos va a quedar tan bien nuestra corrección. Y por eso la bisectriz es súper importante. Luego viene el sitio real donde yo voy a ubicar mi bisectriz. Eso se le denomina el ACA, o el eje de corrección angular. En términos prácticos es donde yo voy a colocar una bisagra. Si yo a este paciente de un fijador, si yo a este paciente lo quiero alargar, entonces voy a colocar mi bisagra sobre la parte interna, sobre donde está la placa en 8. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mi corrección angular, ¿sí?, se haga una distracción, o sea, una osteotomía de apertura, una cuña de apertura. Muy bien, y eso pues digamos que son algunas de las definiciones. Entonces nos vamos en nuestro orden de la corrección. Mida el test de malalineamiento, que ya lo saben hacer. Luego analice y escoja un hueso, que eso también ya lo saben hacer. Luego busque el ápex de deformidad. Entonces vamos para allá. ¿Cómo hacemos para encontrar el ápex de la deformidad? Entonces esto es cómo encontrar el cora. Yo puedo encontrar el cora con los ejes mecánicos o con los ejes anatómicos. Puede entonces que, por ejemplo, al doctor Severini o al doctor Rueda le guste más utilizar ejes mecánicos, pero puede que a mí me guste más utilizar ejes anatómicos. Usualmente yo trato de hacer los planeamientos con los dos ejes, tanto con el mecánico como con el anatómico, y luego trato de casarme con el plan que más me guste o con el que me parezca más fácil. ¿Qué es importante? Que no se pueden mezclar. Usted no puede empezar un planeamiento del fémur con anatómico y luego irse un planeamiento con mecánico, porque si hace eso, entonces probablemente va a obviar los 7 grados de diferencia que hablábamos, y eso le va a generar errores en su planeamiento, y todo error en el planeamiento se puede convertir en un error en la ejecución. Entonces, si yo empiezo con un buen plan, estoy predestinado a hacer una buena ejecución. Pero si de entrada en la vida yo tengo un mal plan, no importa que también lo ejecute, siempre va a estar mal. Mejor dicho, un súper cirujano que no sepa hacer buenos planeamientos, en general no le va bien. Mientras que un cirujano que de pronto no sea tan hábil con sus dedos, como es mi caso, pero que sea muy hábil con los planeamientos, entonces tiene más posibilidades de éxito. Entonces, no se les olvide que hacer un buen planeamiento es súper importante. Muy bien, nos vamos entonces con planeamientos anatómicos. Los planeamientos anatómicos lo que buscan es alinear la diáfisis de los huesos, ¿sí? Eso es lo que buscan. Y si yo lo que busco es alinear la diáfisis, pues ¿de dónde va a salir mi planeamiento? Pues de la diáfisis. En este caso tengo un paciente que tiene una deformidad en el tercio medio, un varo con una deformidad obvia a ese nivel, ¿sí? Entonces yo trazo una línea sobre la diáfisis de mi tibia proximal, otra línea sobre la diáfisis de mi tibia distal, y el punto donde se encuentran, ese punto va a ser mi ápex de deformidad. Sin embargo, antes de poder continuar con el plan, tengo que verificar los ángulos articulares. ¿Qué quiere decir verificar los ángulos articulares? Que yo tengo que estar seguro, ¿sí?, de que el paciente no tenga deformidades ocultas, como la paciente del varo que les mostré antes del fémur. ¿Cómo hago eso? Entonces mido, ¿sí?, hago una línea sobre la superficie articular y mido los ángulos alrededor. Entonces mido el ángulo tibial proximal interno de la tibia, que debería ser alrededor de 87, y mido el ángulo distal lateral de la tibia, que debería ser alrededor de 89, casi todos decimos en términos prácticos 90. Si los ángulos articulares están bien, y si el cora o el ápex de la deformidad está en el punto obvio de la deformidad, como es este caso, ya terminamos. Y ese fue todo mi planeamiento anatómico. Vámonos ahora rápidamente con los planeamientos mecánicos. Los planeamientos mecánicos lo que buscan es alinear las superficies articulares o reconstruir mi eje mecánico completo. Entonces, mismo caso, pero yo ya no voy a salir de la diáfisis, voy a salir de las superficies articulares ahora. Entonces, trazo líneas sobre las superficies articulares, trazo los ejes desde el centro de las articulaciones con la angulación que yo considere normal, y finalmente, pues reviso que todo esté bien. Perdón, si el cora o si el ápex de la deformidad está en el punto obvio de la deformidad, entonces ya terminamos. Eso es todo.
Porque en el planeamiento mecánico yo salgo de mis superficies articulares y ya verifiqué que están bien. Y luego, si la línea se va por las diáfisis, básicamente ya terminamos. ¿Qué pasa con los planeamientos mecánicos? Que yo puedo buscar alinear todo el eje completo de la extremidad. Y en ese caso, ¿sí? Yo puedo tratar de iniciar desde el otro hueso. En este caso, en vez de que yo saque mi eje mecánico proximal de la tibia desde la superficie articular, lo que hago es que lo saco del eje mecánico completo del fémur que se alinea con la tibia. En ese caso, yo tengo que estar muy seguro de que los ángulos alrededor de la rodilla estén bien. Si esos ángulos están bien, entonces yo estoy convencido de que puedo continuar con mi planeamiento. Reglas generales. No podemos mezclar los ejes. Siempre tenemos que tratar de revisar el plan quirúrgico. En general, tratemos de optar por la solución más fácil. ¿A qué se refiere eso? Si su tibia está mal alineada 1 grado y su fémur está mal alineado 20 grados, pues no le haga una osteotomía a la tibia por 1 grado. Hágale o los 20 grados al fémur o hágale los 21 grados si quiere que le quede el eje mecánico perfecto, ¿sí? Pero opte en general por la solución más fácil. Eso implica permitir algunas malorientaciones pequeñas. ¿Qué es pequeño? Esa es una pregunta muy difícil, porque lo que puede ser pequeño para el doctor Severini puede no ser pequeño para el doctor Polo o para mí o viceversa. Entonces, esta pregunta en general siempre la hacen cuando terminan la charla y es una respuesta difícil. Pero en general para mí, Sergio Nosa, después de 3 grados, ya es una malorientación lo suficientemente razonable como para pensar en corregirla. Diferenciar entre traumáticas y congénitas también es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque yo puedo, ¿sí?, tener un accidente ahorita, cuando vaya para mi casa, y me queda la tibia torcida. En principio, mi tibia antes del accidente debería estar derecha, y entonces sería más fácil hacerle un planeamiento anatómico si yo tuviera una deformidad diafisaria. Sin embargo, si uno de mis pacientes tiene una hemimelia de peroné, por ejemplo, y no se le hace nada durante su vida y crece valgo durante mucho tiempo, pues entonces ese fémur de él y esa tibia proximal van a tratar de responder a esas cargas y se van a torcer un poco tratando de responder. Entonces, en esos pacientes tengo que tener mucho más cuidado y tengo usualmente que hacer los dos planeamientos, el anatómico y el mecánico, para saber con cuál de los dos me quedo yo. Terminada esta parte, nos vamos entonces con las reglas de las osteotomías. Estas reglas son reglas geométricas. ¿Qué quiere decir que sean reglas geométricas? Que aunque pueden tener interpretaciones diferentes, en general, pues son reglas. No pueden tener cabida a que a mí me parece que la regla 1 es así. Pues no, la regla es eso, es la regla. Y tienen en cuenta solamente 3 elementos. Esto siempre se lo pregunto a mis residentes si están por ahí. La bisectriz es uno de los elementos que tienen en cuenta, que esta sale del ápex de la deformidad. Por eso es que hay que hacer todo el rollo de buscar el ápex, porque yo con el ápex saco la bisectriz, y la bisectriz es lo que me da de definir mi regla de la osteotomía. La bisagra, o el punto donde yo quiero hacer mi corrección angular específica, y el nivel de la osteotomía. Fíjense que de manera importante e interesante, no me importa, una vez tengo yo la bisectriz, el ápex para poder hacer la regla de la osteotomía. Es decir, una vez yo encuentro la bisectriz, el ápex de la deformidad se vuelve un poco irrelevante. Lo importante realmente es la bisectriz. Vamos a ver la regla rápidamente. La regla 1, ¿qué dice? Dice que yo voy a hacer una osteotomía a nivel de la bisectriz y que voy a poner la bisagra en la bisectriz. Mejor dicho, todo va en la bisectriz. En este caso, la bisectriz es la línea blanca que ustedes ven ahí. Y usualmente, este tipo de correcciones me quedan perfectas. Es decir, el hueso queda con un contorno muy bonito, ¿sí? Y el hueso se ve perfecto. Es la regla que tratamos de utilizar en general, a menos de que en este sitio el hueso esté enfermo por algún motivo. Es ideal para deformidades diafisarias. ¿Por qué? Porque para las deformidades periarticulares se complica un poco el montaje del material. Y la utilizamos sobre todo para huesos que estén en buen estado. ¿Qué quiere decir en buen estado? Quiere decir que el hueso no puede tener un antecedente de infección en ese nivel. Yo no voy a hacer una osteotomía donde un paciente ha tenido una osteomielitis.
Yo no voy a hacer una osteotomía en un sitio donde la calidad de los tejidos blandos sea terrible. ¿Por qué? Porque puede que ponga en juego mi reconstrucción. ¿Qué dice la regla 2? La regla 2 dice, mire, la osteotomía que yo voy a hacer no está en la bisectriz. Fíjense la línea blanca, ¿sí? La osteotomía está por debajo de ella. Pero la bisagra, ¿sí? Mi ACA, sí está en la bisectriz. Fíjense que el chinche o el thumb, como dicen los gringos, donde yo voy a hacer la corrección, ¿sí? Sí está sobre la bisectriz. Voy a tener una corrección angular perfecta. ¿En qué sentido perfecta? En que el eje del paciente queda perfecto. Pero a nivel de la osteotomía voy a tener traslación. Y yo tengo que hacer las paces con la regla 2 cuando hago regla 2. ¿Qué quiere decir hacer las paces? Yo le tengo que decir desde antes de operar al paciente, mire, su hueso al final va a quedar ahí como una S un poco. El eje va a quedar perfecto y usted tiene que confiar en mí, pero va a quedar con un chichón, con una deformidad, ¿sí? Y tengo que decirle eso al paciente desde antes, porque si yo opero al paciente y le empiezo a hacer la corrección y le sale esa deformidad, yo no le puedo decir al paciente, mire, eso era exactamente lo que yo planeaba, porque no nos va a creer, va a pensar que quedó mal operado, independientemente de que haya quedado perfecto. Entonces, siempre que hagan una regla 2, hay que hablar con el paciente, con la familia, y yo como cirujano también tengo que hacer las paces con la regla 2 y aceptar que el hueso va a quedar con una deformidad menor, ¿sí? Para poder dejar el eje perfecto. ¿En qué casos vamos a utilizar la regla 2? Es ideal para problemas articulares, es ideal para huesos que están en mal estado a nivel de la bisectriz, ¿sí? Y entre más cerca la haga yo de la bisectriz, mejor, porque va a tener menos traslación. Entonces, sí se pueden mover un poquito para distal o para proximal, pero deben tratar que siempre la osteotomía en la regla 2 les quede lo más cercano a la bisectriz, así no esté en la bisectriz. Ahora vamos con la regla 3. Yo decidí no hacer mi osteotomía en la bisectriz y decidí colocar mi bisagra lejos de la bisectriz. En este caso, voy a terminar con un hueso que puede que se vea más o menos bonito, pero el eje no va a estar bien, va a tener traslación. Y esa traslación termina cobrándole al paciente en el tiempo con dolores articulares alrededor de la osteotomía. Perdón. En ese caso, entonces puede que al paciente le empiece a molestar el tobillo más adelante o la rodilla, porque la traslación no funciona muy bien en los pacientes. En general, las personas que hacemos reconstrucción consideramos que la regla 3 es una corrección angular inadecuada. Entonces, asumamos, por ejemplo, que tengo un paciente que viene de tierra perdida, viene de un lugar muy lejos y yo no le puedo hacer nada diferente a tratar de colocarle una placa y por motivos de seguro o de ese día en el hospital se me olvidó pedir el instrumental y únicamente le puedo pedir una placa SP. Si yo a un paciente le hago una corrección como esta, va a quedar el paciente mejor desde el punto de vista angular, va a quedar agradecida a la familia, ¿sí? Pero sé en el fondo de mi corazón que no va a quedar perfecto. Entonces, cuando hacemos reglas 3, en general las hacemos porque no podemos hacer algo diferente con estos pacientes por algún motivo que no nos gusta en el fondo de nuestro corazón, pero que a veces hay que hacer. Vamos a tener traslación en la osteotomía y en general lo consideramos una falla del tratamiento en el sentido en el que el planeamiento del paciente estuvo mal hecho si es un error en la ejecución, ¿sí? Es decir, si yo planeé a este paciente hacerle el corte más alto y que la bisagra me quedara sobre la bisectriz, pero no lo logré, eso es un error de ejecución. Si yo lo planeé así desde el principio y le dije al paciente que íbamos a hacer esto porque no podíamos ofrecerle nada diferente, entonces está bien. Yo hice las paces con la regla 3 y sé en mi conciencia que no le pude ofrecer nada mejor por diferentes motivos. Pero si no, pues entonces estamos cometiendo un error en el planeamiento. Aquí ustedes ven el resumen de las reglas. Fíjense en la regla 1 como el contorno del hueso se ve muy bonito, como no hay traslación a nivel de la osteotomía y se ve una corrección colineal de los ejes, es decir, que no hay traslación y los ejes están muy bien. Ahora nos vamos a la regla 2. En la regla 2, la bisagra está sobre la bisectriz, pero la osteotomía no. Entonces tenemos traslación a nivel de la bisectriz con un hueso que queda con un eje perfecto, que usualmente remodela bastante bien, ¿sí? Pero con un hueso que tiene un turupe o un chichón o como lo quieran decir, una deformidad. Y finalmente tenemos la regla 3, donde tenemos un hueso que se ve más o menos bonito en el sitio de la osteotomía, pero que tiene traslación.
Entre más lejos esté la osteotomía, más traslación van a tener. Y entre más grande sea la deformidad, más traslación van a tener. Nos vamos a ir entonces con un ejemplo. No sé si de pronto Carlos me puede ayudar para hacer esta parte un poco más interactiva, o el doctor Polo, que estén por ahí. Claro, aquí estamos. Perfecto, vale. Entonces, tengo a este paciente y vamos a empezar haciéndole nuestro test de malalineamiento. Entonces, nuestro test de malalineamiento empezaba por el paso 0, ¿recuerdan? Que era hacer ¿qué? Plantear los ejes mecánicos y el eje anatómico. Perfecto, entonces vamos a hacerle a este paciente el eje mecánico, el MAD, que es una línea que va desde el centro de giro de la cadera hasta el centro del tobillo. Y después de eso vamos a medir desde la mitad de la rodilla hasta este eje que tiene este paciente, pues cuánto es lo que tiene de alteración. En este caso tiene 8.6 centímetros. ¿Eso es normal o anormal? Anormal. Anormal, francamente anormal. Eso quiere decir que en principio debemos pensar en corregir este paciente. Ahora que yo ya hice mi paso 0, voy a hacer el paso 1, que es medir el ángulo distal lateral del fémur. En este caso, entonces el ángulo distal lateral del fémur me da 104. 104 teniendo en cuenta que la normalidad usualmente va de 85 a 90. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esto es normal o anormal? Anormal, ya encontramos Anormal una parte también. Correcto, es anormal también, muchas gracias. Entonces, al ser anormal también, yo ya sé que el fémur en este paciente está enfermo. Pero ¿será que la tibia está enferma también? Entonces hacemos el ángulo de la tibia y el ángulo proximal interno de la tibia me da 69. Aquí les quiero llamar la atención sobre una cosa que es un error frecuente, y es que una vez yo hago mi paso 0, que es el eje mecánico del paciente, ese eje desaparece. Y cuando yo hago el test de malalineamiento, el paso 1 y el paso 2, tengo que hacer nuevas líneas que vayan de centro de la articulación a centro de la articulación. En este caso, entonces, tenemos un ángulo tibial proximal interno de 69 grados. ¿Será que está normal o anormal? Anormal también, porque lo normal va de 85 a 90, entonces está anormal. Teniendo en cuenta eso, yo puedo seguir haciendo más cosas. Puedo seguir haciendo el test de malorientación, ¿sí? Y puedo ver que el cervicoafisario también está mal, ¿sí? Tiene un cervicoafisario de 109, tiene una relación de artículo trocantérica completamente inadecuada, ¿sí? Y pues sé que la cadera también está enfermo, está muy vara. Me voy a la tibia distal y también encuentro que está enfermo, que está en 95 grados la parte del ángulo lateral. Entonces, eso está, perdón, está inadecuado, es 95 grados. Entonces, teniendo en cuenta todas estas alteraciones de este paciente, ya medimos, ¿sí? Ya hicimos el paso 0, el paso 1 y el paso 2. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que la tibia está enferma, que el fémur está enfermo, y pues yo creo que vale en este paciente corregirle los dos problemas. Creo que pensar en corregirle únicamente el fémur o únicamente la tibia no es una buena idea. Para efectos de este ejercicio vamos a arreglar la tibia. Entonces vamos a buscar el ápex de la deformidad de la tibia. ¿Cómo hago para buscar ese ápex de la deformidad? Entonces aquí decidí hacer un planeamiento mecánico. Sí. Te escucho, Carlos. No, tranquilo, tranquilo. Sigo, Alguien listo. está intentando hacer una llamada. Sí. Vale, perfecto, listo. Entonces, para poder buscar este ápex de la deformidad, lo que voy a hacer es una línea articular. En este caso decidí escoger el fémur distal porque me parece que no está completamente osificado el plato externo. Y me parece que también este paciente tiene un poco de juego a ese nivel y decidí utilizar el fémur distal. Trazo entonces una línea a 87 grados internos hacia distal, es decir, la línea azul clara que ustedes ven ahí, y trazo una línea anatómica distal. Y donde se encuentran la línea azul y la línea roja, ese sitio, ese punto específico va a ser mi ápex de la deformidad. Y además de eso ya tengo aquí mi magnitud. ¿Cuánto será la magnitud? Tendremos entonces una magnitud de 23 grados, ¿sí? Que es esta magnitud que está aquí. Si aquí yo tengo 23 grados, mi ángulo complementario es este de acá y tiene 157 grados.
¿Por qué? Porque pues 180 menos 23 me da 157. Entonces, si yo ya tengo mi magnitud de 23, tengo la ubicación de mi ápice de deformidad, lo que sigue es hacer mi bisectriz. ¿Cómo hago la bisectriz? Entonces, sé que tengo una MAC de 23, tengo un ángulo complementario de 157, entonces la bisectriz es el ángulo complementario dividido 2, o sea, 157 entre 2, lo cual me da a su vez 78 grados. Entonces trazo una línea, que es esa línea azul clara que ustedes ven ahí a 78 grados. ¿Sí? Y esa línea es donde yo puedo colocar en cualquiera de sus puntos, ¿sí?, mi bisagra para poder hacer una corrección adecuada. Si yo le voy a hacer a este paciente una regla 1, por ejemplo, entonces hago mi osteotomía sobre la bisectriz, pongo mi bisagra sobre la bisectriz y hago mi corrección para que me quede un eje muy bonito, colineal, con un hueso sin traslación que se ve prácticamente perfecto. ¿Esto lo puedo hacer con fijación externa? Sí. En este paciente específico que tiene una fisis abierta, ¿lo podría hacer con una placa? Difícil, porque está muy corta la fijación proximal, pero podría de pronto intentar jugármela con una placa de tibia proximal en L o en T y mirar a ver si la puedo angular, pero sería difícil, ¿sí? Sería más fácil con un fijador probablemente. Regla 2, ¿qué dice? Ese hueso está enfermo por algún motivo, usted ahí no puede hacer una osteotomía. Entonces, en mi planeamiento real de este paciente, este sería mi ejecución. ¿Por qué? Porque yo no creo que logre agarrarme de ese pedacito tan chiquito con un fijador y trataría de agarrarme en ese bloque con un fijador, moviendo la osteotomía un poco hacia distal, pero dejando la bisectriz dejando la bisagra a nivel de la bisectriz. En este caso, entonces la osteotomía no está en la bisectriz, pero mi bisagra sí está sobre la bisectriz. En ese orden de ideas, voy a tener una corrección angular con traslación, teniendo una respuesta colineal de los ejes, es decir, mi eje va a quedar perfecto, pero voy a tener un bump o una montaña o un chichón, o como le quieran decir, a la tibia a ese nivel. Y tengo que hacer las paces con eso desde antes de la cirugía y tengo que decirle al paciente que va a tener esa deformidad. ¿Qué otras cosas podría hacer yo con este paciente? Podría tratar de utilizar una placa bloqueada, por ejemplo, para hacer una regla 2, y en ese orden de ideas le doy traslación. Tal vez no por la cara interna, porque los tejidos blandos no me lo permitan, pero podría intentar por la cara lateral. La regla 3, ¿qué dice? Dice, mire, usted a ese paciente no le puede poner un fijador. El paciente vive muy lejos, tiene que hacer una corrección aguda y además de eso no hay presupuesto en el hospital esta semana. Le toca poner una placa de SP y pues haga lo que pueda. Le hacemos entonces una osteotomía que no está en la bisectriz, con una bisagra que no está en la bisectriz, y tengo una corrección angular que es mejor que lo que tenía el paciente antes, pero voy a tener una traslación que no es buena. Y lo consideramos, como les expliqué hace un rato, un fallo terapéutico. ¿Por qué? Porque tenemos traslación en el eje. Para llevar a casa entonces de todo este resumen del MAP de ABC. El MAT y el MOT, o sea, las medidas iniciales, son la base de todo el planeamiento. Después hay que analizar, escoger un hueso, buscar el ápex de la deformidad, ¿sí?, y tratar de ejecutar un plan que sea razonable. Si usted puede utilizar la regla 1, úsela siempre. Su hueso le va a quedar muy bonito y usted va a quedar muy contento. Si usted no puede utilizar la regla 1 porque la deformidad está muy cerca de la articulación o de la fisis, pues use la regla 2 o porque el hueso está enfermo. Y si usted finalmente va a usar la regla 3, considere desde el principio si usted va a estar o no a gusto con su resultado. Porque lo que no puede pasar es que el paciente llegue a la consulta y usted le haga mala cara a la radiografía. Porque su paciente percibe eso. Y usted también en el fondo de su corazón. Y usted no puede estar feliz con un resultado con el cual usted no está completamente a gusto. Quiero contarles que en el servicio de ortopedia del instituto estamos siempre atentos a ayudarles. En este momento soy el jefe del servicio. Tenemos 14 ortopedistas infantiles dispuestos para ayudar en lo que necesiten, 4 cirujanos de mano y miembro superior. En este momento tenemos 5 cirujanos de columna, un ortopedista oncólogo, 5 cirujanos de adultos y adolescentes que hacen de todo: pie, tobillo, rodilla, cadera, artroscopia, preservación articular de cadera, reemplazos tempranos, y quiero colocarles eso a su disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias y estoy dispuesto a atender sus preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación y eso es todo lo que les quería contar. Sergio, muchísimas gracias a ti nuevamente por aceptar nuestra invitación. Hace unos años tuve el gusto de asistir al entrenamiento en Baltimore, el cual me fue muy útil. Doy unas 8 veces al año esta charla con los residentes y definitivamente me gusta mucho tu charla. La vi hace unos años y por eso te invité, porque es muy práctica, didáctica y nos ayuda a lograr los objetivos con respecto a los estudiantes y a repasar a aquellos compañeros y pensar en qué debemos hacer para poder lograr un objetivo de corregirle a nuestros pacientes sus dificultades. Surgen muchas preguntas y espero que así sea en el chat. Vamos a utilizar el chat. ¿Quién está compartiendo tu, Sergio? Perdón, creí que había dejado de compartir, 2 segundos. No, tranquilo. Lo que pasa es que vi por ahí una mano levantada del doctor Mariño y creo que ya sé su pregunta, va a tratar de buscar una charla que le explique. Hay preguntas. Sí, hay preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo. Veo que hay muchos del capítulo. Me alegro que se hayan conectado y le dan mucho más nivel a esta charla. Y quiero que leamos las preguntas. Edgardo, doctor Ariel, podemos irle leyendo a Edgardo, al doctor Sergio, a medida que vayan saliendo las preguntas. Sergio, tenemos una de Fausto. Sergio, de antemano, muchas gracias por habernos dado la invitación. Perdón, no te escuché bien. ¿Perdón? No te escuché bien. Con el micrófono, Edgardo. Ahora. Tenemos una pregunta de Fausto. Ahora. Te dije, Sergio, ¿qué método empleas para determinar la disectriz? Te dice Fausto, de Granado desde Cali. Sí, Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si de pronto puedas o le podamos abrir un segundo el micrófono a Fausto para que me ayude un poco a dilucidar la pregunta. Mari, vamos, al que levante la mano lo podemos abrir. Porque, Fausto, digamos que para buscar la bisectriz, pues digamos que está el método anatómico o mecánico en el que tú quieras, que ya encontraste tu ápex de deformidad. Y tienes el ángulo de magnitud y tienes el ángulo complementario al otro lado. La bisectriz es partir en dos ese ángulo complementario. No sé si de pronto la pregunta es ¿cómo hago para que la bisagra me quede sobre la bisectriz? No, es que casualmente revisando nuevamente el tema y profundizando un poco en la parte trigonométrica, encontré que las personas que se dedican a todos estos métodos tienen varias maneras de determinar la bisectriz, lo cual me llamó la atención. Unos utilizan 2 círculos complementarios, o sea, no es tan la mitad como nosotros habíamos aprendido, y me di cuenta que ellos determinan, utilizando 2 circunferencias, la manera como determinan el centro exacto de ese ángulo. Entonces, eso me llamó la atención y dan una fila de métodos. Entonces, por eso te quería hacer la pregunta, ¿cuál de todos esos utilizas tú? Sí, pues digamos que hay varios métodos efectivamente para tratar de encontrar la bisectriz. Este es el más sencillo de todos. En general, los otros métodos tienen que ver con deformidades complejas, como por ejemplo si uno tiene una deformidad traslacional o si uno tiene un problema de un efecto paraláctico adicional. Si estoy lo suficientemente complicado con una deformidad como para que tenga problemas traslacionales y tenga problemas específicos para tratar de ubicar una bisagra en el espacio desde el punto de vista tridimensional, o si quiero hacer rotación adicional como para hacer la técnica de la banana o algo así, honestamente me parece que el método que hay que escoger es otro para ubicar las bisagras. O sea, si la cosa se complica tanto en la vida como para tener que utilizar seno, coseno y tangente, que se sale de la mayoría de nuestras cabezas, aunque realmente es una cosa más o menos sencilla, pero me parece que si uno tiene que ir más allá, debe buscar otro método de corrección más sencillo. Sí, tienes toda la razón. Hay unos métodos muy matemáticos, pero que en la práctica nosotros no lo podemos hacer. Ese método, por ejemplo, del arc tangente,
donde está exactamente donde tiene uno que hacer el corte, que incluso aparece en el capítulo de trauma de la Academia Americana, muy bonito en el papel, pero ¿cómo sabe uno exactamente que le está dando el corte en la sierra exactamente en ese ángulo? O sea, llevarlo a la práctica es muy difícil. Me encantó la charla, Sergio. Me encanta de que nos digas y nos recuerdes los principios de las reglas de la osteotomía y en general nosotros queremos hacer la regla 1, como dice el doctor Mora, planificamos y en ocasiones nos toca hacer la regla 2, pero nos ocurre que en cirugía, si nos descuidamos, terminamos en la 3. Entonces hay que estar muy atento a los detalles, como lo has dicho, estar muy atento a los detalles, porque entre más planifique uno y se demore más tiempo en tomarse el trabajo de hacer las cosas muy bien, aún así fácilmente podemos caer en el abismo de la osteotomía, de la regla de osteotomía, la regla número 3. Muchas gracias a los compañeros Apolo y de ver a mi maestro Ariel González, que le mando un abrazo desde la distancia aquí en Cali, en el encierro, que Carlos, nos tiene obligado a la situación pública. ¿Todavía se escucha mejor o no escuchan? No me escuchan. Ya te escuchamos bien. Hola. Bueno, de antemano, Sergio, quería darte las gracias por habernos aceptado la invitación. Para Tom, poder contar contigo es un placer. Y pues bueno, en cuanto a la charla, pues excelente. Creo que definitivamente el planeamiento quirúrgico día por día, no solamente, aunque estemos de pronto haciendo reconstrucción, es necesario para la cirugía o para por lo menos las correcciones angulares. Y en cuanto a lo que dice Fausto, es totalmente cierto. Uno comienza con una reconstrucción en el papel, en el programa que uno maneje, con el que uno se sienta mejor, pero algunas veces en la realidad uno uno comienza en A1 y termina en A3. Pero bueno, definitivamente, Sergio, fue muy didáctica tu charla. Agradecido también con Atón. Y bueno, estamos prestos a todas las preguntas que por parte de ustedes tengan para nosotros. El doctor Luis Mena de Medellín quiere hacer un aporte. Doctor Mena, bienvenido al chat. Maestro. Bueno, sí, se fue, no sé. Doctor Mena. Estaba ahí hace un segundo, pero ya no lo veo. Sí. Pero, no, pero sí aparece abajo. Lo que pasa es que creo que... Pero vamos a ver. Y Fernando Mena. Mena sí aparece. Ya lo convertí en moderador, se puede hablar. Sergio, una pregunta y algo que quiero enfatizar. Bueno, no veo al famoso... Hola, qué pena, pero no tenía micrófono. ¿Ya me oyen? Sí, señor, adelante. Sí, maestra. Bueno, es que hay una cosa especial que me llamó la atención cuando estaba dando la charla es la colocación del eje mecánico hacia varo, digamos así, hacia medial. Lo que dice Helsinberg, lo que dice Noyes, que también es un sensei de rodilla, es de que el eje mecánico pasa por el centro de la rodilla. Oye. Pues sabemos el 60% de la carga la soporta el compartimento medial. Exacto. El 80% de carga. Entonces, ¿me oyen o no? Regular. ¿Aló, me oís? Ahí mejor. No? Está bueno. Sergio, ¿me viste lo que estaba diciendo? O sea, que me llamó mucho la atención el concepto de que el eje mecánico debe quedar algo medial. Lo que es Helsinberg y Noyes, que todos sabemos que es un sensei de la rodilla, dice que debe pasar por el centro de la rodilla, el eje mecánico. ¿Por qué? Porque el 60% de la carga se va sobre el platillo medial. 4 grados de bar ya es el 80% de la carga. Entonces, si se deja medial el eje mecánico, pues va a sobrecargar con el tiempo, va a hacer que el ligamento colateral lateral se elongue y con el tiempo va a llevar artrosis de la rodilla. Entonces me llamó mucho, me llamó la atención ese concepto de dejarlo más medial. Sí, creo que depende de un montón de variables, ¿sabes? Es decir, no sé si usted es un poco, asumamos que usted es un poco varo y usted se fractura su otra pierna. Sí, entonces, ¿será que yo dónde le voy a apuntar? ¿Le voy a dejar la pierna como la tiene la otra, que la tiene la mayoría de la población, un poco vara?
o como dice Herzenberg y Noyes, entonces se lo voy a dejar a la mitad. Usted va a volver 2 años y su esposa va a decir, este man quedó muy feo, ¿sí? Y eso no es culpa mía, pero pues no lo puedo dejar asimétrico, ¿sí? Perdón. Pero Sí, sí, pero digamos que lo que bueno, dicen los estudios es eso, aunque sin embargo Herzenberg dice que pues, es mejor dejar en la mitad, Noyes dice que es mejor dejar en la mitad. Yo, digamos que es un poco también de la práctica de cada uno. A mí me gusta tratar de dejar la pierna que me está presentando el paciente como pierna enferma, pues a como tiene la otra. Pero uno se enfrenta con mucha frecuencia con que el paciente es un poco varo o un poco valgo, y entonces uno queda con la disyuntiva de o le dejo una pierna normal y la otra como la traía de la casa, o termino operándole las dos para dejarle las dos bonitas, ¿sí? Pero pues digamos que ese rollo de dejarlo un poco varo es un problema porque si usted se le pasa un poquitico de ese poquito varo, ya el paciente queda re varo y le empieza a molestar. Entonces a mí me parece perfectamente razonable tratar de mandarlo a la mitad de la rodilla. Carlos. Sergio, otra cosa, una otra pregunta que cosilla siempre me para hacen. terminar. Ah, dale, profesor Mena. No, es una cosa, pues, de ejemplo, es de que el Cora se puede, o sea, lo podemos trasladar en la bisectriz, ¿ya? Y si yo quiero alargar, pues lo tiro por fuera de la convexidad, y si quiero acortar, lo tiro hacia adentro de la concavidad, ¿ya? Mi Cora, o sea, yo puedo jugar en la bisectriz con el Cora, o sea, me imagino que fue por el tiempo. Por eso, y yo puedo calcular qué tanto quiero alargar si yo alejo mi Cora sobre la bisectriz, y eso me da un alargamiento. O sea, lo que me limitaría el alargamiento, tú lo sabes, es el círculo interno del Paman de un ilícero, por decir algo. Ya. Eso era lo que quería, pues, como muchas gracias. Excelente charla, muy didáctica, Sergio, y como siempre, pues, excelente todo lo tuyo. Luis, mil gracias, gran maestro. Sergio, Señor. gracias, doctor Luis, por su participación, como siempre. Sergio, una pregunta que siempre me hacen y de casualidad me la están haciendo nuevamente por acá por el chat, uno de los residentes. Ellos Sí. me preguntan siempre, doctor, ¿en qué influye el, la longitud? Bueno, algo lo respondió el doctor Mena. ¿En qué influye la longitud del miembro con la deformidad al momento de hacer el MAP? Influye un montón. Influye un montón porque hay varias cosas. O sea, nosotros al principio, por ejemplo, de la clínica de deformidades del instituto, hace 10 años, tratábamos de dejar las bisagras muy periféricas para tratar de hacer correcciones angulares con alargamientos simultáneos. Y teníamos el problema de que, pues, que hay pacientes que se aburren del tratamiento y lo dejan uno botado en la mitad de la corrección. Y esos pacientes ni quedaban largos ni quedaban corregidos angularmente. Entonces, digamos que una de las cosas que ya no hacemos es eso. Ahora tratamos de dejar las bisagras más o menos cerca, hacemos correcciones angulares rápidas y luego empezamos a hacer el alargamiento. ¿Para qué? Porque si el paciente quiere abandonar el tratamiento, ya quedó corregido angularmente. Pues quedó corto, que use una plantilla o un alza, ¿sí? Pero ya quedó corregido angularmente. Eso en cuanto a esa parte. Y si el paciente no tiene dismetrías, ¿sí? Entonces yo puedo optar, por ejemplo, por hacerle una regla 2 con una osteotomía circunferencial, una osteotomía cilíndrica, que es una muy buena opción cuando yo no quiero modificar la longitud del paciente, ¿sí? Y necesito hacer correcciones angulares importantes siempre y cuando las estructuras nobles, los vasos y los nervios me lo permitan. Estás hablando de una cupuliforme, Sergio, ¿no? Sí, es que a mí el término de cupuliforme me parece que es un término como, pues, Sí, pero porque cupuliforme habla realmente, el doctor Marillo no sé si todavía está por ahí, pero la cupuliforme es una cosa que los cirujanos de rodilla hacen, que es con los osteótomos estos en forma como de sí, copa de helado, sí, ¿sí? sí, Donde tú puedes hacer varo, valgo, pro, recurvatum. Y la verdad es que la mayoría de cirujanos no somos tan pro y hacemos pues una osteotomía cilíndrica y hacemos varo, valgo y ya, ¿sí? sí, Es sí, lo usual. pero la gente lo conoce como, por eso toqué el término, porque la gente de pronto, bueno, no sé para acá, para la costa, pero la gente dice una cupuliforme y la gente lo entiende cupuliforme. Ah, sí, corrige el bar o algo. Sí, pero no, me parece que el término es inadecuado. Es una Sí, osteotomía cilíndrica. Es bueno, como decir que uno hace un transporte pentafocal porque hace un bifocal. No, usted lo que tiene son 5 segmentos, viejo, y 2 alargamientos. Sí, o sea, no se las venga a dar. bueno. Gracias, Sergio. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el chat?
El Bueno, profe Mena tiene la mano arriba, no sé si sea la misma de antes. Bueno, pero puede volver a hablar, doctor Mena. Y el doctor No, Mariño. no, fue la misma de antes, qué pena. Fue la misma de antes, qué pena. Pero no sé cómo bajarla. El doctor Jaime Benjamín Marín tiene la mano levantada. Bien pueda, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí yo estoy de colado disfrutando de esta conferencia, pero créanme que la he disfrutado, y más de la compañía de ustedes, de todos los de Aton, a los que aprovecho para saludarlos. Mucho gusto, mucho gusto. Y pues como Sergio ya me dijo que va a preparar una conferencia para la pregunta que yo le iba a hacer, la voy a cambiar. La voy a cambiar por una pregunta que me parece que es importante y relevante y no la mencionó. Y es que el peroné siempre ha funcionado como una cuerda de arco. Y nosotros muchas veces no tenemos en cuenta el peroné. Yo quisiera saber usted qué tratamiento le da al peroné, o si no tiene ninguna relevancia, porque pues es que esas deformidades que usted, o la deformidad que usted mostró en el ejercicio, es una deformidad severa, y como usted bien lo midió en los ángulos, pues se sale a todas luces de lo normal, que exige una corrección en los dos. ¿Cómo maneja usted el peroné? Y si lo hace, pues por favor cuéntenme. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Doctor Mariño, muchas gracias. Y de pronto el doctor Mariño es un tipo muy famoso por estos lares, es un gran cirujano de rodilla, gran profesor además mío, y me parece que es un excelente cirujano, y es una pregunta difícil. El peroné, para las personas en general que hacemos reconstrucción, nos sirve para hacer peronés protibias, nos sirve para anclar el colateral, nos sirve para estabilizar el tobillo, pero Dios mío. ocasionalmente es realmente una obstrucción para hacer nuestras correcciones. Sin embargo, el peroné sí es una estructura importante para el colateral sobre todo, y cuando tenemos deformidades articulares, sobre todo desde el punto de vista de hiperlaxitud, hay algunas técnicas específicas para tratar de descender el peroné y tensar el colateral. Cuando el peroné como tal es el hueso que está torcido, que es un problema que pasa con frecuencia, por ejemplo, en pseudoartrosis congénita de tibia, y que la tibia uno ya más o menos la arregló, pero que el peroné sigue y sigue torciéndose y sigue trayéndonos problemas, pues hay que actuar en él, porque si no él termina también produciendo problemas y dañando la tibia. Pero el peroné en términos prácticos, desde el punto de vista de mal alineamiento, realmente no le ponemos mucha atención. Es importante que en el tobillo tenga la altura adecuada para que no nos produzca inestabilidad en valgo, que es un problema frecuente en deficiencias congénitas, pero creo que en términos prácticos muchas veces no le ponemos la atención que él representa, y lo utilizamos para hacer lo que le contaba del peronés protibia y esas cosas. Ok, y esto se lo pregunto porque nosotros en los adolescentes tardíos, ya a los 18, 19 años, cuando tienen sus fisis cerradas y tienen deformidades importantes, en muchas ocasiones tenemos que tratar el peroné, y tratamos el peroné con una ostectomía más que una osteotomía, porque si hacemos solamente la osteotomía, los dos segmentos que hemos osteotomizado quedan en contacto y producen mucho dolor. Entonces preferimos resecar un segmento de ese fragmento de peroné, y así no quedan en contacto y solucionamos el problema, y nos permite hacer la corrección mucho más fácilmente. Usted sabe que yo soy partidario de las osteotomías en domo, que usted pues bien habla que pues es una osteotomía circunferencial, y pues el término de cúpula viene sí desde hace mucho tiempo, y pues es una transmisión oral, pero estoy de acuerdo con su concepto, y creo que pues hay mucho para hablar al respecto de ese manejo a esas osteotomías, pero lo que a mí particularmente me llama la atención y me gusta es el contacto que mantienen las dos superficies todo el tiempo, y que para deformidades angulares severas, en donde uno perdería contacto de un segmento proximal a un segmento distal por la cuña que se genera, pues es una muy buena solución, máxime cuando uno podría intentar hacer esa corrección, si el corazón lo permite, en el segmento proximal. Esas eran mis anotaciones. De nuevo, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Mariño. Para los peronés, pues digamos que con mucha frecuencia también, dependiendo del planeamiento que usted tenga, pero puede hacer osteotomías oblicuas,
Azotomías oblicuas hacen que, pues, que se deslice un fragmento sobre el otro, quedan con un contacto razonable, consolidan temprano y dependiendo de la corrección que usted quiera hacer, no, pues no obstaculizan la corrección. Sin embargo, en correcciones grandes, estoy de acuerdo con usted, yo también les hago ostectomía en general, y así uno les haga ostectomía, eso ahí vuelve y sale otra vez el peroné, a menos de que uno haga una ostectomía pues muy grande. Sergio, una pregunta acá por el chat interno. Me preguntan, doctor Sergio, ¿es la corrección de ambos ejes un paradigma? ¿Siempre la logra o es muy difícil de lograrlo? ¿De qué depende? Anatómico y mecánico, asumo que es la pregunta. Es. Sí, realmente digamos que los planeamientos casi siempre convergen muy cerca, pero nunca quedan exactos. Cuando uno hace planeamiento anatómico y el mecánico le queda 1 centímetro más arriba o más abajo el ápex de deformidad, la magnitud cambia en un par de grados, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues creo que sería un poco utópico, pues ocasionalmente uno tiene planeamientos muy similares, pero usualmente no quedan iguales y en ese orden de ideas, pues uno tiene que enfocarse en corregir una cosa u otra, dependiendo del gusto personal y de las metas del paciente. Y hay cirujanos que son súper buenos que se enfocan en el planeamiento anatómico, otros cirujanos que también me parecen súper buenos que se enfocan en el planeamiento mecánico, y creo que tiene que ver también mucho con los pacientes que manejamos. Si por decir algo, la práctica del doctor Severini es más, por ejemplo, de pacientes post-trauma, con maluniones y ese tipo de cosas, probablemente él se vaya más por el lado del anatómico. Pero el doctor Rueda, que estaba aquí acompañándonos hace un rato, no sé si esté también por ahí, que su práctica es más ortopedia infantil, pues probablemente se vaya más a planeamientos mecánicos para tratar de alinear el eje. Tu rueda está mitad y mitad, Santa Fe y la charla, está con las dos. Ah, bueno. Esa es una pregunta. Mañana, no estamos de acuerdo, Sergio. Es más mecánico en ortopedia infantil en nuestra práctica usual, ¿no? Usual casi toda la semana, ¿no? No digo todos los días, pero sí casi toda la semana. Muy buena la charla, doctor Sergio. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor Sergio. Perdón, ¿puedo opinar? Sí, claro, doctor, por favor. En cuanto a la pregunta del doctor Mariño, o sea, ya dijiste ya dijiste en qué lo utilizamos, pues, o sea, cuando hace parte del defecto, ya, o es el que mantiene el defecto, pues se osteotomiza el peroné, pero también se debe osteotomizar si además de la corrección angular, voy a hacer un alargamiento de la extremidad simultáneamente, y en ese caso debo estabilizar tanto proximal e distal, para evitar pues de que se vaya a producir, ya he tenido problemas con el peroné, en la cual el peroné se ha consolidado, y cuando se hace el alargamiento o el acortamiento, lo que uno debe hacer, el peroné se asciende o se desciende si uno no lo fija adecuadamente. De acuerdo. Tenemos, Ricardo. Sergio, una pregunta. Te pregunto en el sentido, pues que cuando nosotros la idea precisamente de hacer un planeamiento, lo que estamos buscando es tratar de como brindar una seguridad y tratar de restablecer, dependiendo de cada cirujano, ese eje anatómico, ese eje mecánico. ¿Qué tanto, ya es una pregunta pues un poco más suelta, qué tanto se acerca ese planeamiento al bienestar del paciente cuando uno acerca ese planeamiento a lo que el paciente hizo? Me explico. Es decir, qué tanto esa corrección, que es muy cercana a lo que yo hice en ese planeamiento, repercute en el paciente. ¿Has visto, por ejemplo, que pacientes, por ejemplo, que hiciste, que te sentiste muy satisfecho con esa corrección y se acerca, el paciente se siente conforme, o a pesar de que hiciste un muy buen planeamiento, el paciente se siente disconforme con ese planeamiento? No sé si estoy cercano a la pregunta o no. Sí, yo creo que sí, creo que tiene que ver con muchos factores. Creo que no es una respuesta fácil también, porque es que, por ejemplo, un paciente que no esté bien rehabilitado nunca va a estar contento. Un paciente que no haya aceptado el fijador de una manera razonable nunca va a estar contento. O de pronto está contento el día que uno le retire el fijador, pero en general digamos que creo que es muy importante la rehabilitación del paciente y muy importante que el planeamiento sea consensuado con el paciente.
Voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente acondroplástica que la operé cuando tenía unos 11 años o 12 años. Le hice un alargamiento y una corrección angular con regla 2 porque tenía deformidades periarticulares. Y pues quedó con traslación, tanto proximal como distal, es decir, quedó con sus tibias ahí, con sus chichoncitos. Ella, desde el principio no quedó contenta. Esa paciente la operé hace como 7 años. Y creció y año tras año venía diciendo, no me gusta. Y luego vino con la hermana, no me gusta. Luego la hermana se volvió abogada, no me gusta y te vamos a demandar. Perfecto. Sí, o sea, una paciente muy cansona, con un eje muy bueno, una corrección muy buena, un alargamiento sin mayores problemas. Resumen corta de la historia. Año pasado dije, mire, ¿sabe que usted molesta tanto que le va a meter un clavo y se acabó su regla 2 y le queda esa tibia derecha, si usted quiere un tris más bajita, pero ya no me la aguanto más? ¿Quiere eso? Sí, queremos eso. La operé, le puse un clavo. De una pierna, perfecta. La otra pierna se infectó. Clavo de cemento con antibiótico más fijador para mantener la corrección. No pegó. Le quité el fijador y la dejé con el clavo y se torció otra vez. En este momento, otro fijador para lograr la corrección y para lograr la consolidación. Todavía no le he podido quitar el pinche fijador. ¿Sí? Y esa paciente ya lleva 10 años conmigo. A cuento de un alargamiento que básicamente era casi cosmético. ¿Sí? La pregunta viene, Sergio, ¿sabes por qué? Porque es que tuvo una paciente que tuvo un accidente de tránsito, me llegó con un valgo de fémur, le hice la corrección y pues, o sea, quedó con por lo menos unos 5 milímetros de un MAT, o sea, quedó con un leve varo, pues, muy leve, pero la muchacha quedó muy conforme. Entonces, te lo pregunto por el hecho de que algunas veces nosotros como ortopedistas nos acercamos al planeamiento inicial radiográficamente, pero el paciente, ¿cómo es esa experiencia? Porque muchas veces quedamos muy conformes nosotros con la radiografía, pero el paciente no queda conforme a pesar de que hicimos terapia, a pesar de que hicimos todo. Sí, es mucho. Nosotros que estamos en este maravilloso mundo de la reconstrucción, sabemos que los pacientes son súper inconformes algunos. Es decir, está el que queda con una cojera terrible, que camina horrible, que el hueso quedó asqueroso, pero que uno medio le curó la osteomelitis y es el tipo más agradecido del mundo y le lleva a uno dulces todas las semanas. Y está el otro que tenía un mal alineamiento menor, que uno le hizo una pinche osteotomía de tibia o de fémur para realinearlo, quedó casi perfecto. Y quedó por ahí con una neuralgia por cualquier cosa y jode todas las semanas. De hecho, creo que es súper variable. Creo que realmente depende de tantos factores que poner eso en si estuvimos de acuerdo o no con nuestro planeamiento es un juego muy difícil. Creo que depende de muchas otras cosas. Creo que depende de la enfermedad de base, de la rehabilitación, del empalme que tenga el paciente con su vida y con su cirujano. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Sergio, el doctor Jaime Mauri tiene una pregunta. Doctor Mauri, adelante. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos los colegas, saludos a Sergio. Quería aprovechar este excelente grupo de profesionales, pero quería basarme no tanto en la ciencia y en la trigonometría. Quería aprovecharme de la experiencia que tiene todo el grupo y escuchar el concepto que cada uno tiene, en qué casos, en qué momentos, en qué patologías, en qué circunstancias hipercorrigen, hacen hipercorrección, pensando en que debo perder un poco después. ¿En qué momento ustedes piensan en la hipercorrección y les ha tocado alguna vez hacerlo? Es mi pregunta. Es una pregunta un poco basada en la experiencia de cada uno. Quería oír el concepto de Sergio, de todo el panel, Ariel, doctor Mena, de todos los conferencistas. Carlos, no sé quién quieras que te responda primero. Doctor Ariel, adelante. Doctor Ariel no tiene sonido. Ricardo. Micrófono cerrado, doctor Ariel. Listo, gracias. Ahora sí, doctor Sergio, buenas noches. Un placer de escucharlo siempre con sus magníficas conferencias. Fausto, perfecto. Mire, hay ocasiones en que es necesario hipercorregir
sobre todo cuando tengo que alargar y tengo una dismetría al mismo tiempo, en el cual yo procuro disminuir el número de alargamientos que tenga que hacerle a mi paciente. Por eso, en un momento dado, corrijo la deformidad, pero al mismo tiempo doy mucho más alargamiento para tratar de que si vamos a hacer en ese paciente 2 o 3 alargamientos, con que disminuyamos un alargamiento, puede ser algo muy provechoso para el paciente que sufre mucho con estos aparatos. No sé si con eso contesto la pregunta. Gracias, doctor Ariel. Esto, como decía el doctor Mauri, a veces pasamos de la ciencia a la experiencia y volvemos a la ciencia. En cuanto a la corrección o sobrecorrección en deformidades, yo creo que lo fundamental es saber que cuando entramos a hacer el planeamiento, que fue lo que vinimos a hacer con Sergio, hacemos eso, queremos saber hasta dónde vamos a llegar y qué vamos a corregir. Y yo en correcciones de deformidades trato de no sobrecorregir. Yo voy al objetivo específico. Las sobrecorrecciones las doy en otros tipos de procedimientos, como la corrección mediante artrodiastasis, movilización de articulaciones, corrección de deformidades en flexión, deformidades en extensión, pero las deformidades óseas, hago el planeamiento, trato de seguir los lineamientos determinados y darle al paciente el objetivo que se acordó con ellos antes de la cirugía y con las posibilidades de aquellos hallazgos o resultados no satisfactorios, siempre tratando de darles el eje mecánico. Yo en ese caso siempre me oriento más por el eje mecánico, sobre todo, y dándoles a entender que algunas veces van a encontrar desplazamientos dependiendo el tipo de regla que elijamos. Pero por lo general no hago sobrecorrecciones en corrección de deformidades angulares. Bueno. Vamos a dar una opción al doctor Satizábal, que está levantando la mano, Edgardo. Maestro, adelante, puede prender su micrófono y hablar. Muchas gracias, buenas noches. Felicitar al doctor Sergio por la excelente charla y le tenía una pregunta específica y es con relación al nervio. Cuando hace correcciones de valgo con deformidades valgas, hace generalmente cuando son deformidades muy grandes, tenemos problema con el nervio, con el ciático popliteo externo. ¿Hace liberaciones del nervio específicamente o simplemente en el momento de hacer la corrección, si hace una neuroapraxia o algo así, para y espera, o prefiere hacer osteotomías cerradas o de cuña cerrada para evitarse que haga una lesión? Es una muy buena pregunta. Sí, gracias, profe Sati, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Digamos que he escuchado a muchos de mis maestros por acá, de las primeras personas que vi dando charlas fantásticas sobre cosas que yo creí que nunca en mi vida podría hacer, y una persona absolutamente inspiradora es usted. Gracias por estar aquí. En este momento no hago liberaciones y la corrección es progresiva. Es decir, si tengo un valgo de 30 grados, pero la corrección la voy a hacer de manera progresiva, no les hago liberaciones. Si la liberación es en aguda y es una corrección de más de 6 grados, sistemáticamente les hago liberaciones. ¿Por qué los 6 grados? Pues digamos que es una receta un poco de cocina, pero si usted pone los 6 grados en un paciente un poco grande, pues digamos que en el nervio en general son más o menos 8 milímetros, y hago una cosa que podrá ser súper tonta, era una cosa que aprendí a hacer con Paley, pero era como hacer una cuerda de guitarra con el ciático popliteo. Usted hace una liberación completa de él antes de hacer la corrección, y usted lo toca y eso se siente como una cuerdita flojita. Y a medida que usted va haciendo su corrección, él se va tensando y le dice hasta dónde llegar. Y hago lo mismo para alargamientos agudos con corrección angular guiados por placa, o sea, la técnica esta del FAP. Entonces la hago de la misma forma, pero para correcciones progresivas no hago liberaciones del nervio. Para correcciones agudas por encima de 6 grados en niños grandes o que han tenido cirugías previas, en general la hago. Si no son tocados, si son niños muy grandes o adolescentes muy grandes, a veces me voy hasta 10 grados, pero por encima de 10 siempre le hago la liberación concomitante. Carlos.
Una cosa con respecto a la pregunta del doctor Mauri. Pues la única, creo que indicación, y yo no sé si eso se llamará sobrecorrección, es para llevar el eje mecánico hacia una posición, es en las osteotomías tibiales altas. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer llevar del varo al valgo, el eje mecánico, llevarlo, sí, dependiendo pues, del grado del compromiso del cartílago hacia el punto de Fujisawa. O sea, es donde, cuando la única que se me viene pues, en la cabeza que estaría indicada es la sobrecorrección. No sé ustedes qué opinan. Hay una sobrecorrección adicional y es en pacientes con fisiodesis que tienen correcciones rápidas y crecimiento restante. Pero pues digamos que se sale un poco del tema de la charla, pero estoy sobre todo de acuerdo con el doctor Severini en no sobrecorregir en la medida de lo posible, a menos que yo esté buscando, por ejemplo, que apoye el otro plato por algún motivo específico. En fisiodesis, pacientes que les queda mucho crecimiento restante, que hacen correcciones rápidas, en general sí está indicado hacer sobrecorrecciones pequeñas. Una pregunta, Sergio. El caso que colocaste estuvo muy bueno, ya hicimos el pick-up-bone, detectamos que teníamos compromiso de ambos huesos, fémur, tibia. Tú en este caso, para cortar el tiempo, porque es una charla que no podemos durar todo el día, escogiste la tibia, pero vamos a regresar al fémur. En el fémur teníamos una deformidad en el ángulo femoral distal, pero también teníamos una normalidad en la cadera. ¿Cuándo operar la cadera? ¿Una vez restituido el ángulo o lo operas enseguida? Bueno, los problemas de fémur proximal son difíciles porque uno no puede escoger dónde hace la osteotomía. En el fémur proximal, pues sí puede escoger, pero se complica uno mucho la vida. En términos prácticos, uno siempre va pertrocantérico. Sí, llámese subtrocantérico o pertrocantérico, pero la osteotomía nunca está realmente a nivel de la unión cuello-diáfisis. O pues nunca no, pero vuelve y juega, es difícil técnicamente. Entonces, cuando uno hace eso, tiene que tener mucho cuidado con el offset que le deja a esos pacientes y para no alterar más el eje. A mí me gusta hacerlo de primeras porque eso no lo voy a poder modificar después. Es decir, después entonces, si yo organizo todo mi eje mecánico y dejo de última la cadera, pues me la voy a tirar cuando le haga la osteotomía valguisante. ¿Sí? A menos de que haga un planeamiento súper juicioso y utilice de pronto las técnicas para tratar de separar la placa de la diáfisis, que son un poco engorrosas, que se pueden hacer, pero realmente no son técnicas sencillas. Entonces, en términos generales, fémur proximal primero antes que hacer el resto cuando estoy corrigiendo mal alineamiento. Una pregunta. Al momento de hacer el planeamiento, ya la última para finalizar el día de hoy, a menos que otra persona tenga una. El otro día iba a realizar un planeamiento y no tenía cómo medir adecuadamente los ejes, entonces tenía que proyectarlos. Algunas veces tenemos que proyectarlos de lo que supuestamente necesitamos, y todos lo sabemos cuando hacemos el libro del arte del alineamiento, pero tenía esa cadera específicamente, había sufrido un PERTES y estaba magna y estaba achatada. ¿Qué haces en ese punto? ¿Lo proyectas sobre uno normal o proyectas tu eje sobre ese que está acortado y achatado? Trato de irme a la mitad del acetábulo. Porque en pacientes que tienen deformidad como PERTES-like, que tienen una cabeza como un champiñón gigante, si uno pone el centro de giro realmente de esa cabeza, pues es como más lateral. Entonces trato de irme al centro del acetábulo para cuando hago la corrección de eje de esos pacientes. Si no lo haces así, te queda desplazado. Pues no está escrito en ningún lado que uno le quede desplazado porque no está escrito qué es lo que uno debería hacer en esos pacientes. Ni sabemos cómo funcionan tampoco por dentro mecánicamente. Pero mi consejo es irse a lo que el paciente tenía antes de tener esa deformidad, que sería el acetábulo. Que si eso está escrito en algún lado o no, la respuesta es no. Y si, pues creo que es la forma en la que se debería hacer, pero no tengo una respuesta contundente en la literatura para darte. Bueno, una pregunta extra para nuestra próxima charla que también la vas a dictar. Y que me gusta también la que del Bone Ninja. ¿Qué prefieres? ¿Sigues prefiriendo el Bone Ninja o prefieres tu lápiz y tu goniómetro? Voy a esperar la respuesta de Sergio antes de responder yo. Yo también.
Bueno, yo les cuento que creo que la tecnología llegó para quedarse. Creo que no tiene sentido en este momento devolverse a los Nokia irrompibles. Y creo que hoy en día seguir buscando radiografías en físico para hacer planeamientos en la casa a altas horas de la noche no tiene mayor sentido. Que me gustaría tener instrumentos mejores, como por ejemplo Fausto, que tiene acceso a Traumacat, o personas que tienen ahora, el doctor Mariño también, que tienen acceso, digamos, a cosas muy, ¿cómo decirlo políticamente correcto? Muy específicas y muy costosas. Me encantaría poder tenerlo, pero realmente creo que la tecnología que llegó para quedarse, creo que no tiene sentido hoy pelear porque uno le haga un aborto físico y andar con eso para todos lados haciendo el planeamiento. Lo que sí creo es que tenemos que pelear para tener mejores herramientas para poder manipular esa información. Y creo que no tiene sentido, por ejemplo, que nos sigan mandando ortorradiografías que son 4 chasis 14x17 pegados, que miran a ver dónde los pegan, y que uno ve que el fémur mide 1,5 metros y la tibia medio metro, y uno dice, pero huevón, ¿eso qué es? Sí, eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces creo que lo que tenemos es que pelear para que las ortos estén bien hechas, sean digitales o sean vieja escuela, no pasa nada. Y además de que estén bien hechas, pues tener un elemento adecuado para poder jugar con ellas. Porque Bone Ninja es clarísimo que no es, o sea, lo utilizamos todos para hacer planeamiento, pero realmente en todos lados dice, y John Herzenberg, que fue el que la hizo de alguna manera, dice, mire, esto no es para hacer planeamiento porque esto se queda corto en muchos casos. Fausto, ¿nos vas a pasar el link del Traumacat? Cuando quieran, inmediatamente. ¿Qué ibas a decir? Sí, No, pero bueno, indudablemente, las herramientas digitales, además de que resumieron el problema que acaba de decir Sergio, usted puede evaluar su planeamiento. Usted puede volver atrás, volver a fijarse en qué fue lo que usted hizo, dónde me equivoqué, hacer una retroalimentación. Nos ha faltado hacer un estudio de hacer una planificación preoperatoria y compararla con nuestra radiografía postquirúrgica y hacerle el mismo test que hicimos antes, hacerlo después de cirugía y entonces poder llegar a comparar cómo estuvieron nuestros parámetros delante de eso. Yo abogo lo que dijo Sergio. Hay unas herramientas portátiles muy prácticas para el momento de la consulta, como es el Bone Ninja. Pero cuando hablamos de ya, como dijo Sergio, de precisión, entonces tenemos que echarle mano probablemente al Traumacat, porque necesitamos una radiografía perfectamente calibrada y debemos ser exigentes con quien nos proporciona la información. Hoy en día, aquí en la fundación donde yo trabajo, trato en lo posible de que esa radiografía panorámica se la tomen en la clínica. Por lo menos ya yo sé cuánto es el porcentaje de aumento de esa radiografía y puedo ser más preciso en la magnificación y puedo dar una opinión más acercada acerca de qué es lo que tiene el paciente y cómo planearlo. Entonces tenemos que volvernos exigentes con eso. No se dejen entregar radiografías de cualquier manera y por favor, no olviden el plano lateral, porque es que ahí es donde uno peca en una buena radiografía panorámica que no tenga un plano lateral. Entonces, en ese sentido, creo que hemos avanzado mucho. Por favor, no demos pasos hacia atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Bueno, Sergio, la experiencia que te puedo decir, bueno, primero, en primera instancia, agradecerte nuevamente por haber aceptado la invitación, por tu charla, excelente charla. Muchas gracias, como siempre, muy didáctica. Estamos muy agradecidos con el grupo, en este caso de reconstrucción de Colombia, de la SCOP, que pues muchos de nuestros profes están aquí presentes. Agradecidos también con todo el grupo de especialistas, ortopedistas y residentes que están participando. Bueno, yo en última instancia quiero comentar con referente a esto del planeamiento. Bueno, lo que siempre dije, cuando yo estaba estudiando me tocaba hacer planeamientos en el papel. Hasta hace poco hice planeamientos en el papel. Y hace poco hice con mi maestro Luis Fernando Mena, hice un planeamiento en el papel y él me mandó, yo le mandé el planeamiento al correo de él, o sea, hecho a mano. Y él me lo mandó
hecho en el Bond Ninja. Bueno, ya hace como 2 meses, o más mentira, hace como 1 año compré el Bond Ninja y realmente vale la pena. Y lo que dice Fausto es muy cierto, o sea, el hecho de poder uno devolverse, poder seguir, poder devolverse, poder seguir y poder hacer un planeamiento nos da mucho más garantía, mucho más herramientas de poder brindar al paciente una mayor seguridad en lo que al final le vamos a poder brindar. Entonces, definitivamente el planeamiento es necesario. El planeamiento no es un capricho, es algo que nos da más tranquilidad al final y es necesario, definitivamente. Sergio, muchas gracias nuevamente por la invitación. Maestro, definitivamente estamos muy complacidos por tu presencia. Carlos. Sergio, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. La ATON te da las gracias y se la extiende además a todo el grupo de Socora por participar, todos los maestros que participaron el día de hoy. La ATON también tiene el gusto de invitarlos a nuestra próxima charla el día 3 de junio. Hablemos del ligamento cruzado anterior con el doctor Ernesto Alfaro del Club Atlético Boca Juniors y el doctor Arnois Colina, quien vamos a hablar de ligamento cruzado anterior, porque en la TON, a pesar de que lo amo, no solamente somos reconstrucción, somos también todas las especialidades. Gracias a todos. Mañana montaremos la charla en YouTube para que la puedan ver. El año pasado no la pude grabar, Sergio, este año la grabé y la voy a ver muchas veces y se la voy a proyectar a mis residentes. Muchísimas gracias. Gracias a todos, con mucho gusto. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, gran doctor Polo. Perdóname ahí por decirle. Me sentí como mafioso, pero bueno. Muchas gracias a todos. Excelente charla, excelente conversatorio. Siempre los temas básicos nos dan muchísimos aportes. Que sigan estas maravillosas reuniones. Feliz noche para todos. Un gusto. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Muy amable.